Nuestro compañero y corresponsal Héctor Vadillo, quien nos va a hablar pues desde una visión global desde Europa. Él se encuentra en Madrid, España. Buenas tardes, Héctor Vadillo. Hola Nancy Sósimo, buenos días allá en México, buenas tardes aquí en España. Héctor, pues nos propones entre esta agenda que pues has venido revisando esta próxima visita del actual presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Importante que también se vayan dando, más bien una visita que ya ocurrió en esta gira que tiene por la Unión Europea y culminó precisamente en España. Sí, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, visitó España en esta gira europea que culmina en el país ibérico. El presidente de Brasil se reunió con el mandatario español Pedro Sánchez en la zona conocida como la Moncloa, donde pues congeniaron con una visión socialdemócrata y en temas de economía, pero hubo un poco de choque en el tema de la guerra en Ucrania. El mandatario brasileño le reclamó a los aliados de la OTAN desde esta conferencia, pues el envío de armas que avivan la guerra, en contraste con la propuesta de búsqueda de paz en la zona que ha manifestado Lula da Silva como otros mandatarios latinoamericanos. En la conferencia desde la Moncloa, el presidente de Brasil expresó la necesidad de reconstruir todo lo que destruyó el gobierno de ultraderecha de Jair Bolsonaro y aseguró que Brasil está de vuelta después de los 6 años de aislamiento generado por el gobierno anterior. España busca cerrar un acuerdo multilateral con los países latinoamericanos y esto se podría llevar a cabo el próximo mes de julio en Bruselas, cuando se planea celebrar la cumbre regional entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, y a la cual el día de hoy Lula da Silva confirmó su asistencia. ¿Cómo estás, Héctor Vadillo? Muy buenas tardes allá en España. Pues sí, una actividad intensa de Lula da Silva. Brasil está de vuelta y vaya que ha generado pues una importante discurso allá en Europa. Luis Ignacio Lula da Silva, por supuesto, contrahegemónico, un discurso que ha venido pues sí también a refrescar las propias conciencias allá en Europa y que pues nos da mucho gusto que haya otras voces que estén siendo importantes en este concierto internacional y no solamente se esté pues atendiendo lo de siempre a favor de la guerra. Hay otras propuestas ahora que también ha señalado, en este caso Luis Ignacio Lula da Silva, y precisamente en esta revisión de otro tipo de discursos y de otro tipo de propuestas contrahegemónicas, pues el día de ayer también nos propones este tema en la que Xi Jinping, el titular del Poder Ejecutivo de China, pues tuvo una conversación con Zelensky, por supuesto presidente de Ucrania, importante también porque por supuesto que China tiene una propuesta de paz distinta a la que ha generado Europa y vaya que China también empieza a hacer valer el peso específico que tiene desde el punto de vista económico y por qué no decirlo incluso también militar. Héctor. Así es, el presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, hablaron este miércoles en una llamada telefónica que generó mucha expectativa de este lado del mundo. Es la primera vez desde el inicio de la guerra que los dos gobernantes mantienen una comunicación en la que el gobierno de Kiev espera que se logre un impulso a las relaciones con el gobierno chino. Durante la llamada, Xi Jinping aseguró que el diálogo y la negociación son la única salida viable a este conflicto que ya lleva más de un año en territorio europeo, según un comunicado oficial del gobierno chino. Desde Ucrania, Zelensky aseguró en sus redes sociales que la llamada con el mandatario chino y el nombramiento del embajador de Ucrania en China son el inicio de esta relación bilateral que puede ser muy relevante para ambas naciones. China es otro de los países que busca una solución pacífica al conflicto y evitar a toda costa un enfrentamiento con armas nucleares que sería pues muy desastroso para el planeta.
Y Héctor, también en esta revisión que haces, pues está la presentación de este documental sobre abusos que se cometieron en Guatemala y otros gobiernos represivos en América Latina. Se trata de este documental llamado El silencio del topo. Así es, pues ayer tuve la oportunidad de asistir a la presentación del documental El silencio del topo. Curiosamente, pues ahí una hora antes llegó Lula da Silva a la Casa de América, que es donde pues se hacen diferentes eventos que tienen que ver con Latinoamérica. Y bueno, les puedo comentar que esta película, El silencio del topo, es un documental sobre un periodista infiltrado en uno de los gobiernos más represivos de Guatemala y pues sí, de América Latina. Eh, este documental lo dirige Anaís Taraquena, que de nacionalidad guatemalteca, pero creció y se desarrolló en Costa Rica. Y pues en esta película se plantean tanto la represión y los abusos de poder por parte del gobierno guatemalteco en contra de la sociedad, opositores y periodistas en los años 70. El personaje principal es Elías Barahona, un periodista infiltrado en el gobierno militar durante la guerra interna de Guatemala, pues que alertaba de los abusos del gobierno para salvar la vida de opositores y compañeros periodistas, hasta que fue descubierto y tuvo que huir de su amada nación. Esta película es una interesante historia que culminó con el juicio por crímenes de lesa humanidad contra los responsables de un incendio que se generó en la Embajada de España en Guatemala, donde pues lamentablemente murieron estudiantes, líderes indígenas y funcionarios públicos. Es un trabajo de investigación, ella es también periodista, esta película ha estado en varios festivales desde su presentación en el 2021 y pues les recomiendo mucho que la vean si por ahí escuchan que se presenta en México. Así es, pues no nos la perderemos, Héctor. Se trata de pues temas que nos interesan mucho, sí por el asunto periodístico, pero también por esta documentación sólida de violaciones a los derechos humanos. Hay que recordar que precisamente, pues además de todo lo que ocurrió en esta guerra intestina en Guatemala, con varios crímenes de lesa humanidad, tratos crueles humanos inhumanos y degradantes, pues también hay que recordar que de aquí data uno de la creación de fuerzas especiales Caibil, una suerte de grupo de operación militar, pues totalmente al margen de la observancia de los propios derechos humanos. Por supuesto, sabemos de esta masacre de las 2 R's allá en Guatemala que le dio la vuelta al mundo. Y pues sí, muchas gracias por esta recomendación, por traer este tipo de temas que por supuesto que enriquecen a no solamente a aquellos a quienes les interesa los derechos humanos y el periodismo, sino a quienes están pues ávidos también de conocer estos discursos culturales que tienen resonancia en Europa y en América Latina. Pues Héctor Vadillo, muchas gracias, muy buenas tardes allá en España, que pases muy buena jornada. Muchas gracias, saludos Osimo, Nancy, a todo el equipo de Contralínea, al auditorio, nos vemos en una próxima emisión. Saludos a todos.